Un parásito puede ser considerado como todo organismo vegetal o animal que vive a costa de otro de distinta especie, alimentándose de las sustancias que éste consume o elabora y pudiéndole o no perjudicar, aunque no necesariamente puede llegar a producirle la muerte. Los parásitos se clasifican en endoparásitos y ectoparásitos, según habitan en el interior o en el exterior de sus hospederos. La sustentación que a continuación se presenta es sobre ectoparásitos, realizado por Elizabeth Cabrera, Lady Narváez y Gladys Reina para la docente Vilma Yolanda Gómez. Cuellar en 2008 afirma que los ectoparásitos se desarrollan externamente sobre el hospedero con su estructura bucal insertada en el cuerpo de dicho hospedero. Algunos ectoparásitos son epicarídeos. Según Contreras en 2011, los epicarídeos son parásitos de crustáceos que afectan a camarones, cangrejos y langostinos de diversas especies que debido a la contaminación, al cambio climático y a la sobrepesca han reducido sus poblaciones. Son organismos ampliamente extendidos y se encuentran en profundidades que van desde niveles someros en agua dulce o marina hasta más de 5.000 metros bajo el océano. Su ciclo de vida es complejo, pues se adhiere a un hospedero y desarrollan 3 tipos de larva antes de alcanzar la madurez. La primera es una libre nadadora llamada Epicaridium, que a través de la metamorfosis sucesiva se convierte en una variante denominada Cryptoniscus. Es infectiva y que se adosa a un hospedero juvenil definitivo donde se transformará en hembra. La segunda larva en llegar mutará en macho y promoverá el crecimiento y desarrollo de su compañera. Así en 5 o 6 semanas alcanzarán la madurez y empezarán a reproducirse. Aunque este tipo de criaturas habitan en casi todos los ambientes acuáticos, las especies de epicarídeo registradas en el Océano Pacífico no sobrepasan las 30. ¿Cómo afectan los parásitos a sus presas? Los animales parasitados viven menos que los sanos, pues los epicarídeos consumen hasta el 30% de la sangre de su hospedador. Físicamente, este organismo puede observarse en los crustáceos, ya que su presencia es obvia a través del caparazón, donde se observan abultamientos en uno o ambos lados, lo que no solo los hace más visibles para los depredadores, sino que al cargar peso adicional pierden agilidad y son presa fácil. Su presencia tiene consecuencias negativas si se les considera castradores del hospedero. Por ejemplo, si un camarón produce 2.000 huevos, al ser infestado, esta cifra se reduce a menos del 10%, además de que los individuos afectados no alcanzarán ni la talla ni el peso deseables. Algunas poblaciones susceptibles a este parásito son las que se muestran en la tabla 1 y se han registrado más que todo en Australia, Hong Kong, India y Filipinas y recientemente en México. Esto conlleva al riesgo de que los crustáceos de la región se vean amenazados por estas u otras variedades similares en corto o mediano plazo. Se desconocen además sus repercusiones en el consumo humano, pues se ha avanzado primordialmente en el conocimiento de su biología, diversidad, distribución y sus efectos sobre los hospedadores naturales, así que aún queda mucho por investigar. Los metazoos. Esta especie de ectoparásitos se aprovecha de organismos hospedadores e invertebrados, vertebrados que tienen relación con sistemas acuáticos de ambientes continentales como ríos, lagunas, lagos, arroyos y ambientes marinos como son los estuarios, las zonas litorales y en sí el mar abierto. Argulus es un ectoparásito que se encuentra en camarones, especialmente en el Palaemonetes argentinus y también en otras especies y en algunas especies de peces. En cuanto a su etiología, esta enfermedad está producida por crustáceos del género Argulus foliaceus, pero también este tiene diferentes especies como el Argillus pellucidus, el Argulus funduli, el Argulus coregoni, que también se presentan en algunas especies de peces. Este ectoparásito posee una glándula productora de toxinas,
la cual puede ser muy peligrosa para algunas especies que se encuentran en tamaños pequeños o dependiendo siempre pues de la especie. La glándula está rodeada por un tubo que se introduce en la herida y sirve como un instrumento succionador de la sangre y jugos tisulares. El argulus se lo puede observar en la superficie de los camarones. Tiene una forma de escudo de varios milímetros y causa unas picaduras en forma de punticos rojos dispersos por toda la epidermis del animal. En cuanto a los síntomas, este causa enturbiamiento de la piel en peces, el exceso de mucosidad y apatía. La presencia de esta enfermedad puede causar episodias secundarias que provocan el debilitamiento del animal para manifestar tales enfermedades como micosis y enfermedades causadas por bacterias. En cuanto a la prevención, es importante no ingresar a las producciones animales infectados con este parásito. Antes de hacerlo, se debe poner a los animales que van a ingresar en cuarentena para observar el comportamiento y evitar una propagación a gran escala. También se debe desinfectar y revisar todos los materiales y equipos que van a ingresar y van a tener en contacto con los estanques. Y principalmente mantener las condiciones del agua establemente, generalmente en los parámetros físico-químicos, y hacer recambios frecuentes. Cuando se presenta una manifestación leve, se recomienda retirar este parásito con pinzas manualmente y desinfectar la herida con povidona y yodo al 50%. Prevención para todos los ectoparásitos. Para reducir y controlar las mortalidades causadas por cada una de las enfermedades existentes en las producciones de camarón, se hace necesario la implementación de prácticas de manejo adecuadas, tales como lo indica Morales et al. 2011, donde se desarrollan prácticas como el secado sanitario de estanques de cultivo, campañas de control sanitario y monitoreos sanitarios de rutina que permiten reducir la propagación de patógenos entre las diferentes zonas de cultivo del camarón. Epicomensales. Los camarones peneiros cultivados en sistemas de producción semi-intensivos, intensivos y superintensivos, con altas densidades de siembra en los estanques o aguas de calidad baja, frecuentemente desarrollan formas de enfermedad causadas por microorganismos que se adhieren a las branquias o a la superficie del animal. La mayoría de estos viven en estado libre en el agua y no son patógenos verdaderos. Debido a que utilizan al camarón como un substrato para adherirse, son llamados organismos epicomensales o epibiontes. En la mayor parte de los casos, estos organismos no causan daños directos al camarón, aunque sí producen problemas indirectamente al adherirse a las branquias, compitiendo directamente por el oxígeno disuelto o a las superficies cuticulares de apéndices y otras partes del cuerpo. Como agentes causantes de enfermedad, tenemos inicialmente que la enfermedad por adherencia de epicomensales en camarones se presenta cuando se afectan las funciones principales, que son las funciones alimenticias, respiratorias, locomotoras de los animales a causa de colonización excesiva de la cutícula, principalmente por bacterias filamentosas, bacterias con forma de bastón, es decir, bacilos, protozoarios, diatomeas y algas filamentosas verde azuladas. En cuanto a los agentes más comunes en camarones, tenemos inicialmente a los organismos de tipo Leucotrix, entre los cuales se tienen las especies Leucotrix mucor, Leucotrix sp y Thiotrix sp. Respecto a las bacterias que forman filamentos muy pequeños, tenemos a Vibrios, Flavobacterium, Cytophaga, Flexibacter y entre otras bacterias aún no identificadas. En cuanto a los protozoarios, se dividen en 5 diferentes tipos. Los primeros, perítricos y ligados con colonias, de los cuales tenemos la especie Sotamnium sp, Epistilis sp y Vorticella sp. Como segundo, tenemos apóstomas ciliados con la especie Ascophrys sp. Los loricáridos ciliados están representados por Lagenophrys sp y Coturnia sp. En cuanto a los suctorianos, tenemos a Acineta sp, Efelota sp y otros. Y finalmente, respecto a los flagelados, tenemos a flagelados tipo Bodo y
Crisidella sp. Respecto a las algas, se tienen de tipo diatomea con especies como Nitschia sp, Amphirphora sp y Navicula sp. Y respecto a las algas verdes, tenemos a Enteromorpha sp y otras algas filamentosas. Finalmente, respecto a las algas verdes azules filamentosas, tenemos a las especies Spirulina subsala, Limbina sp y Cichorstrix sp. En cuanto al diagnóstico, este se realiza mediante la observación de preparaciones en fresco de microorganismos, tanto en larvas y poslarvas, como en secciones de branquias y apéndices orales de camarones juveniles o adultos afectados. En sistemas intensivos y superintensivos debe ser una práctica frecuente el monitoreo de camarones y su examen bajo microscopio para determinar la prevalencia y severidad de la enfermedad, proporcionando información significativa sobre las condiciones sanitarias de las branquias con base en la adherencia de epibiontes en los camarones. Es de vital importancia mencionar que los camarones para los análisis de rutina no deben ser seleccionados aleatoriamente. El mejor procedimiento es seleccionar individuos que estén decaídos con las branquias manchadas o que tengan la musculatura opaca sospechosa de hipoxia, ya que el propósito principal de este examen es decidir si se necesita algún tipo de tratamiento y qué clase de químico o manejo se debe utilizar para salvar la población. Normalmente de 5 a 10 camarones de un estanque deben ser seleccionados y sometidos a un examen microscópico. Respecto al rango geográfico y especies afectadas, la presencia de epicomensales puede ser observada en cualquier región del mundo donde se cultiven camarones peneiros. En cuanto a los efectos de los camarones afectados, estos parásitos se presentan generalmente sobre la superficie de la cutícula en las branquias principalmente, y los organismos epicomensales pueden llegar a matar al camarón por el impedimento que causa el flujo normal de agua a través de las branquias, dificultando en casos extremos el intercambio gaseoso en las lamelas branquiales, es decir, hipoxia. Igualmente pueden interferir en los procesos de muda, aprehensión del alimento y movimientos básicos de los animales severamente afectados cuando colonizan de manera grave a los apéndices motrices, natatorios o alimentarios. De igual forma, algunos organismos epicomensales producen exotoxinas que podrían causar algún grado de lesión en los tejidos colonizados y adyacentes. Finalmente, la enfermedad causada por epicomensales en camarones puede producir bajo crecimiento, disminución en el consumo de alimento, comportamiento de nado anormal, intolerancia al estrés, intolerancia a condiciones bajas de oxígeno disuelto y cambios de la coloración de las branquias. Signos clínicos. El lugar más frecuente para la infestación de esta patología en camarones son las lamelas branquiales. La presencia de coloración amarilla, café o negra en las branquias está relacionada con colonización de epicomensales y puede ser debido a material detrítico o lodo atrapado por los microorganismos que están adheridos a las lamelas. Si se observa coloración verdosa en las branquias, puede deberse a colonización de una o varias especies de algas. Algunos camarones pueden tomar una apariencia de peluche algodonosa o como si estuvieran colonizados por hongos. En infestaciones de larvas o poslarvas con frecuencia se ven involucrados los apéndices natatorios, ojos y algunas partes de la boca. Una invasión desde moderna hasta alta puede inhibir la respiración del animal. Cuando los camarones se encuentran severamente afectados por epicomensales, pueden morir durante la muda, encontrándose luego en el fondo con un aspecto aparentemente limpio del exoesqueleto, pero con la cutícula suave. Las vías de transmisión. Inicialmente tenemos que todos los agentes epicomensales son habitantes normales en el medio acuático marino. Cuando las condiciones medioambientales son convenientes, pueden desencadenarse la adherencia de organismos epicomensales, el hacinamiento en los estanques y el aporte de nutrientes mediante el alimento suministrado contribuye a las condiciones eutróficas en los cultivos de camarón y favorece la proliferación de los mismos. Estrategias de control. La prevención de enfermedades causadas por estos organismos requiere de condiciones ambientales óptimas de cultivo que permitan el sano crecimiento de los camarones. Sin embargo, no existen lineamientos específicos disponibles concernientes a los niveles de requerimientos nutricionales mínimos, manipulación precisa del medio ambiente y factores de manejo que alteren los niveles de infestación. Los factores básicos que pueden ser alterados incluyen el aumento en el recambio de agua, mejoramiento de la circulación del cuerpo de agua, disminución de la densidad del cultivo y reducción de la biomasa,
uso de alimentos balanceados y fertilizar el terreno adecuadamente teniendo en cuenta la proporción fósforo-nitrógeno para evitar la acumulación de materia orgánica y proliferación de protozoarios. Gracias por su atención.